Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mis disculpas por la espera a todos, mis disculpas, pero estaba traduciendo un material que nos iba a servir muchísimo ahorita en la clase. Entonces, gracias a todos por esperar. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, ingeniero. Bien, bien, todo bien, tranquilo. Todo bien, excelente. ¿Qué tal ahorita el estrés de fin de periodo? Yo lo siento un poco suave. Ah, ok. Bueno, pues porque no hemos entrado ni a este examen de laboratorio el viernes. Nada, no se preocupen si viene. Ya con estreso todo. Nada, no se preocupen por eso. No sé si me han ayudado con la lista ya, Alejandra Sí, y sí, Hernán. Ya sí, están todos. ya la anoté y hice una captura para enviársela después al grupo, algo así. Ah, ok, está bien. Muy gracias, mil gracias. Ok, Se lo agradezco muchísimo. Gracias porque eso nos va a ayudar a comenzar ahorita con la clase. sí, está bien. Entonces, perfecto, comencemos ahorita con la clase y ahorita también vamos a hacer algunas actividades ahorita también en grupo. Pero primeramente pongámonos en contexto con todo. Pongamos en contexto, vayamos poniéndonos en contexto y qué vimos ayer, vamos a ver. Vayamos con un repasito primeramente con lo que hicimos ayer. Y vamos a ver por dónde comenzamos. Ah, ok, aquí bueno, ayer vimos esto, ¿verdad? Cómo teníamos nosotros la imagen en T1 y T2. Entonces, como les dije, la imagen en T1 se obtiene vimos primeramente la imagen en T2, cómo se obtenía. Entonces, la imagen en T2 se obtenía gracias a que en el proceso, justamente cuando ya se deja emitir el pulso de frecuencia y los núcleos van poco a poco volviendo a la orientación de lo que es el campo magnético, entonces en este proceso la magnetización transversal va decayendo poquito a poquito, así como viendo aquí, porque los núcleos ya están cambiando de esta orientación, están cambiando poco a poco a tener esta orientación. Entonces, como la magnetización transversal se forma gracias a que los núcleos tienen esta orientación, si los núcleos cambian de orientación, esa magnetización transversal va decayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo lo que hace es registrar esa magnetización, la registra el equipo gracias a las señales FIDE que capta, o sea, gracias a la señal del paciente que capta, registra cuánto es esa magnetización transversal y en base a qué tan alto o baja es esa magnetización, el equipo viene y hace una escala de grises. Es lo que hace el equipo. Entonces, como les dije, si la magnetización transversal es alta, perdón, me está saliendo una línea blanca, si es alta, entonces el equipo va a asumir de que ese tejido en ese momento se va a estar visualizando con este color de escala de grises. Y si la magnetización es baja, el equipo va a asumir de que ese tejido se va a visualizar con esta escala de grises. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Y en todo este proceso hemos visto que este era un comportamiento matemáticamente, como la hemos conocido, de crecimiento exponencial. Así como escuchas, decaimiento exponencial por la forma en cómo va disminuyendo la magnetización transversal. Vean ustedes la gráfica, cómo es el fenómeno de la gráfica y la ecuación matemática que está vigente en todo esto, que como les comenté ayer, simplemente la labramos, o sea, pero no es algo que vamos a estar graficando, no es algo que vamos a estar utilizando así matemáticamente, sino que lo que nos interesa es exactamente el comportamiento de esta constante, T2. Recuerden, muy bien, T2 era una constante, era el tiempo que se transcurría, y M inicial era la magnetización inicial, y lo que nos interesaba era esa constante T2. Entonces, como vimos ayer, esa constante T2 nos afectaba muchísimo en cómo iba a estar decayendo esa magnetización transversal. Vean ustedes que si esa constante era alta, esa magnetización transversal decaía más lento, pero si esa constante T2 era baja, esa magnetización transversal iba a decaer más rápido, tal y como estamos viendo en esta gráfica. ¿Y en qué nos iba a ayudar esto? A fin de cuentas nos iba a ayudar porque como diferentes tejidos tienen diferente constante, tiene un diferente valor de esa constante, entonces esto nos iba a estar ayudando muchísimo a establecer una diferencia de contraste. Vean ustedes, si un tejido tiene un valor de T2 alto, y vamos a estar visualizando ya con esta tonalidad ese tejido. Y si tenía un valor de T2 bajo, íbamos a estar visualizando ese tejido con esta escala de grises. Eso es lo que comentamos ayer y en base a esto vimos que esa constante T2 la establecíamos como el tiempo T2 y entonces ese tiempo T2 nos iba a estar ayudando exactamente cómo íbamos a estar visualizando el tejido en una imagen T2. Digamos, la grasa vimos que tiene más o menos este valor, vean ustedes, es más o menos este valor,
Y entonces, como tiene este valor la grasa, en la imagen, cuando yo vea en la anatomía el tejido adiposo, tejido graso, y yo voy a estar visualizando en esta escala, en una imagen T2. Y si, por ejemplo, cierto fluido, vaya, digamos lo que es, vaya, digamos la sangre o tal vez lo que es el líquido cefalorraquídeo, esta tonalidad nos iba a estar ayudando también a estar visualizándolo, precisamente porque esos tejidos tenían un T2 alto. ¿Ven ustedes? Entonces, gracias a ese valor T2, nosotros podemos distinguir cómo iba a ser esa tonalidad del tejido. Y hicimos un ejemplo, ¿verdad? Hicimos estos dos ejemplos, y que nos venían varios tejidos, y en base a ellos los ordenamos gracias al valor T2. Y bueno, hicimos eso, y luego vimos cómo teníamos nosotros una imagen T1, que ahora en T1 básicamente yo la imagen T1 lo tengo gracias aquí como los núcleos. Una vez que se deja emitir el pulso, los núcleos vienen y van poco a poco orientándose a la dirección del campo magnético. Esto significa que poco a poco también va creciendo la magnetización longitudinal, porque recuerden que la magnetización longitudinal es cuando los núcleos tienen la misma orientación del campo magnético. Entonces, como la magnetización longitudinal poco a poco va creciendo, el equipo obviamente lo que hace es registrar exactamente cuánto es esa magnetización longitudinal. Entonces, ven ustedes aquí esta gráfica lo que nos muestra exactamente cómo se va recuperando poco a poco la magnetización longitudinal. Ven ustedes. Y en base a cómo esta gráfica, nosotros dijimos que ese era un crecimiento exponencial, así lo habíamos abordado, que se había reflejado por esta ecuación que ustedes ven aquí. MZ, M inicial, 1 menos exponencial menos T sobre 1, sobre T1. Y como les había comentado también, lo que nos interesaba era esa constante, ese T1 ahí. Recuerden que este era el tiempo, magnetización inicial también, y este era un 1, ¿verdad? Este es exponencial. Pero lo que nos interesaba era esa constante, porque esa constante T1 iba a determinar qué tan rápido o qué tan lento iba a recuperarse, o iba a crecer, mejor dicho, la magnetización longitudinal. Ven ustedes que si ese valor de T1 es alto, la magnetización longitudinal iba a tardar en crecer, y si ese T1 es bajo, la magnetización longitudinal crecía mucho más rápido. Era lo que pasaba. Y vean también que ese T1, la constante T1, es diferente para cada tejido. Entonces, esa diferencia de esa constante de T1 nos iba a ayudar a establecer un contraste en la imagen. Como ven aquí, si yo, por ejemplo, quiero ver exactamente cuánto es la magnetización aquí, ven ustedes que esto me va a ayudar a tener una diferencia de contraste en cada tejido. Entonces, nos aprovechamos de eso y ya sabemos nosotros, y como les comenté ayer, en la imagen T1, nosotros visualizamos lo que son los tejidos gracias a esa constante T1. Entonces, esa constante T1, que le íbamos a llamar como tiempo T1, vimos que si tenía cierto rango de valores, nos iba a determinar de qué color íbamos a estar viendo el tejido. Entonces, vimos la grasa, que tenía un T1 más o menos alto, más o menos bajo, perdón. Vean ustedes, más o menos cómo se ubica la grasa con este valor de 1, y vean ustedes otros, digamos la sangre o el líquido cefalorraquídeo, vean ustedes más o menos cómo anda cayendo. Entonces, en base a ese valor, vimos que ese tejido lo íbamos a estar visualizando como hiperintenso o hipointenso, en base al valor T1, en la imagen T1. Es lo que vimos, ya hicimos algunos ejemplos, otro ejemplo, y al final lo comparamos, ¿verdad? ¿Cuál era la conclusión que íbamos a respecto al final con imágenes de un T2? ¿Alguien que me diga cuál era la conclusión que llegábamos? ¿Qué llegamos a ir como conclusión? Ayúdenme. No, ayúdenme que no solo habré yo. Vamos a ver. No me dejen hablando solo, por favor. Es como que lo dejen en visto a uno cuando envío un mensaje por WhatsApp. Ayúdenme. ¿Qué concluimos ayer al momento de comparar la imagen T1 y T2? Vamos a ver, Aarón, Alejandra, Bridi, Donis. Yo no estudié ayer, pero tengo entendido que los colores se invierten. Ajá, está bien. Y bueno, está bien. Eso es lo que concluimos ayer exactamente. Quiere inversión, ¿verdad? Que si la grasa la visualizamos como hiperintenso en T1, la grasa la vamos a estar visualizando como hiperintenso en T2.
Y si los fluidos, digamos la sangre, lo visualizamos como hiperintenso en T2, lo vamos a estar visualizando como hipointenso en T1. Era básicamente lo que concluimos ayer. Y bueno, eso. Entonces, repito, avanzo en lo siguiente. Esto también lo hablamos, pero ya nos podemos saltar y vamos ahora a lo siguiente. Quiero que en base a lo que hemos aprendido todo esto, quiero que me digan ahora lo siguiente. Tenemos dos imágenes aquí. Tenemos esta imagen y tenemos esta otra imagen. Ambas, por supuesto, son de resonancia magnética. Y entonces logramos identificar algunas estructuras esenciales. Vaya, digamos, aquí logramos identificar la columna vertebral, aquí logramos identificar el hígado. Y vean ustedes que esta es básicamente una resonancia magnética de abdomen. Ahora quiero preguntarle yo, ¿cuál es la imagen en T1 y cuál es la imagen en T2? Y vean ustedes, no, ¿qué es lo que hacen varias personas? ¿Qué es lo que me fijo que hacen varias personas? Simplemente se memorizan todo esto, ¿verdad? Pero está bien, está bien, eso es válido perfectamente, es lo que uno hace, se memoriza a veces cómo se va a estar visualizando el hígado en T1 o en T2, y en base a eso, por supuesto, logra la diferencia. Pero quiero que nos ayudemos, porque es el tema que estamos viendo, nos ayudemos en base al valor del hígado. Vean ustedes que el hígado tiene un valor bajo para T2 y el hígado tiene un valor más alto para T1. Quiero que me ayuden. Si con ayuda de estos valores nosotros podemos saber exactamente cuál es T1 y cuál es T2. Vamos a ver. Apostemos. ¿Cuál es T1 y cuál es T2? Yo creo que la primera, donde vemos el hígado un poco hiperdenso, es la T1. Y ya en la segunda, que está al costado, es la T2 porque vemos que se ve hipointenso. Hipointenso, ok. Ajá, y basándonos en la gráfica, pues. Ok, está bien. ¿Saben cómo podemos estar bien, pero bien seguros? ¿Saben cómo podemos estar súper seguros sin especular? Aquí tenemos el hígado. Y entonces mi pregunta es, vean ustedes el hígado, ¿dónde se ubica? Vean ustedes aquí en T2, ¿dónde se ubica el hígado? Se ubica entre los más bajos, ¿verdad? ¿Sí o no? De hecho, el hígado es el más bajo aquí. El hígado es el más bajo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ese T2 es bajo? ¿Qué pasa cuando el tiempo T2 es bajo? Tiempo T2 bajo. Se visualizará oscuro. Ajá, pero, o sea, ¿cómo le llamamos a esto? Hipointenso. Hipointenso. Ajá, hipointenso. Y entonces, vean ustedes cuánto es el T2 para el hígado. Hígado T2. Vean ustedes 42 milisegundos. Y vemos que ese es de los más bajos. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuál es entonces efectivamente es la imagen T2 y cuál es T1? Vamos a ver. Ay, ¿por qué no me responden? La segunda es T2, Lick. Ah, ya, la segunda es T2. Vaya, exactamente, este es T2. Vaya, exactamente, ya. T2 aquí. T2 aquí. Y T1 aquí. Exactamente. ¿Ven? Esa es la diferencia que vamos captando. Vamos ahora, continuemos con la siguiente. Vamos ahora a la siguiente. Quiero preguntarles. Tenemos aquí dos resonancias magnéticas de una sección de la columna vertebral. Ustedes están básicamente la sección, ¿cómo le llamamos? Las lumbares, creo que le llamamos, ¿verdad? De la columna vertebral que se encuentra en la parte inferior. Así le llamamos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ajá, le escucho. ¿Quién me...? Bueno, no sé quién me llamó. Entonces, mi pregunta es aquí. Estamos viendo aquí y fíjense que exactamente aquí es donde nosotros encontramos lo que es el líquido cefalorraquídeo o el CSF, más abreviadamente. Entonces quiero preguntarles, ¿cuál es la imagen T1 y cuál es la imagen T2? Vamos a ver, y nuevamente ayudémonos para estar completamente seguros, porque obviamente lo podemos memorizar eventualmente, o también lo podemos estar 100% seguros gracias al valor. Entonces quiero preguntarles, vean ustedes que el líquido cefalorraquídeo para T1 es el más alto. Vean ustedes, para T1 es el más alto. ¿Qué dijimos con alto T1? Valor alto de T1. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se visualiza el tejido? Valor alto de T1. Hipointenso. Hipointenso, sí, correcto, ¿verdad? Hipointenso.
Exactamente. Y un valor, vean ustedes, ahí vean, y un valor alto en T2, Hiperintenso. hiperintenso. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuál es T1 y cuál es T2? ¿La derecha o la primera. izquierda? ¿La primera cuál es? Es hipo. T1, perdón. T1. ¿Y la segunda? T2. Vaya, ahí está, excelente. Ya estamos, excelente. Vamos muy bien. Ahora, vamos a ver, y ahora quiero también que participen los que casi siempre se quedan callados, así ese ritmo como silencioso, la clase. Vamos a ver si me ayudan todos aquí. Esta imagen que nosotros vemos aquí, ¿a qué correspondería? ¿A T1 o a T2? ¿Y cómo podemos estar seguros? Aquí nosotros vemos fat, que es grasa. Me disculpo porque está en inglés, pero esta parte sí que no la logré traducir, pero no importa. Por lo menos, o sea, fat, creo que todos asumimos que es grasa. Músculo, ¿qué es? Músculo, ¿verdad? Bond, ¿qué es? Hueso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, excelente. Entonces, ayúdenme. ¿Cómo podemos estar seguros que esta imagen ya sea este 1 o este 2? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Qué pasa? Vaya, ¿qué pasa con la grasa? Vamos a ver dónde está. Ah, no, aquí no está la grasa, pero tenemos el músculo, no hay problema. Aquí tenemos el músculo. Vean ustedes, y el músculo es de lo más bajo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos el músculo. Y vemos que para T2 es de los valores más bajos que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un T2 bajo, un valor T2 bajo? Un valor T2 bajo. ¿Cómo vamos a estar visualizando ese tejido? Hipointenso. Hipointenso. Ajá. ¿Estamos seguros todos? ¿Segurísimos todos? Sí, Lick. ¿Seguros, seguros? Excelente. Entonces, ¿cuál es esta imagen? ¿Seguros? Es que se ven iguales, Lick. ¿Mm? Se ven iguales. Comparémoslo con la grasa. Vamos a ver. Grasa, vamos a ver. Tenemos aquí la grasa. Vaya, la grasa, tenemos aquí la grasa. Tenemos grasa 80. Es que lo que pasa es que puede ser confuso porque hay que comparar. 80 y músculo 42. Ahí está. Lo que pasa es que puede ser algo confuso porque hay que comparar esto. Excelente. Pues ya tenemos estos dos. Vean, estos dos valores los que nos va a servir. Pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿Verdad? La grasa. La grasa es el mayor. Grasa es la mayor. ¿Cómo visualizamos nosotros la grasa en la imagen? ¿Cómo la estamos visualizando aquí? ¿Como hiper o hipo? Hiper. 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 En la imagen es hiper. Exactamente. En la imagen es hiper. Exactamente. Hiperintenso. Excelente. Entonces, si la grasa es hiperintenso, ¿cómo vamos a saber nosotros exactamente si este 1 o T2? Y el músculo hipointenso. ¿Ven ustedes que el músculo es más bajo? Es más bajo. Y en la imagen es hipointenso. Entonces ya tenemos aquí una ayuda. ¿Cómo vamos a saber exactamente cuál es? ¿T1 o T2? Ayúdenme. Vaya. El músculo es más bajo, en la imagen es hipointenso. Ven ustedes, el músculo tiene un valor más bajo y la grasa tiene un valor más alto. Vaya, ¿cuál es? ¿T1 o T2? Creo que sería T2, T2, ¿por qué? porque se sabe que si es alto, entonces es hiperintenso, como tenemos que lo que es la grasa. Y al ser bajo, sería hipointenso, entonces en ese caso tendríamos lo que es el músculo. Vamos a ver, ¿los demás qué opinan? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es T1 o T2?
Aquí está la comparativa. T1, en Ajá. la T1, bueno, como decimos, nivel bajo lo vemos hiperintenso, o sea, Ajá. blanco. Y nivel alto, hipointenso, sería negro. En T1. Sí, en T1. Vamos a corregir esto. Creo que se están confundiendo. Es que aquí el mayor problema de ambos es que siempre uno se enreda, o sea, lo confunde. Vamos a ver nuevamente. T1, bajo, hiper, alto, hipo. T2, bajo, bajo, hipo, alto, hiper. Ve. Nuevamente, entonces, ¿cuál sería entonces? Aquí está la comparativa de ambos. ¿Cuál sería? Yo creo que la imagen es una T2. Es una T2. ¿Quiénes dicen que es T2? Yo digo que es una Yo T2 también también. creo que Es una T2. ¿Todos confirmamos T2? Sí, Sí. sí, sí. Excelente. Ahí estamos. Muy bien. Entonces continuemos y vamos, y bueno, ya claro todo esto. Vamos ahora a una última consideración. Fíjense lo siguiente, que el T1, el valor T1 va a estar variando con respecto a la intensidad del campo magnético del equipo. Entonces esto es algo que tener presente. ¿Por qué? Y aquí estamos viendo ese patrón. Vean ustedes que el patrón, el valor de tiempo T1 a 0.5 Tesla y el valor de tiempo T1 a 1.5 Tesla, vean ustedes que va a aumentar. Vean ustedes que aumenta el T1. Vean. Entonces, esto es una consideración a tomar en cuenta. O sea, que el valor del T1 va a ser distinto con respecto a la intensidad del campo magnético. Es lo que sucede con lo que es el valor del T1, que va a estar variando de acuerdo a la intensidad del campo magnético. Vamos ahora y ya pongámonos a hablar de lo que son algunos parámetros. Entonces, comencemos hablando de lo que es el parámetro, de estos 3 parámetros, que son súper importantes y que me ayudan a mí a establecer qué tipo de imagen la puedo tener yo al final. Y con qué calidad también, y cuánto también es el tiempo de estudio que lo voy a tener yo. Entonces, vean aquí y vayamos captando lo siguiente. Fíjense que ese proceso que nosotros hemos visto hasta ahorita, en donde viene el equipo, emite los pulsos de radiofrecuencia, viene y se dejan de emitir la radiofrecuencia y un tiempito después viene y el paciente emite la FID, o sea, la información contenida dentro del paciente. Vean que este proceso se repite varias veces, no es solo una vez, o sea, no es básicamente como que si yo estuviera simplemente irradiando una vez con el tubo rayo X, así con esa misma idea de que vengo yo, solo hago un tiro, o así como le dicen, así como le dicen un disparo, así le conocen más popularmente, y ya obtengo yo la rafía. No, no es así en este proceso de resonancia magnética. Este proceso de resonancia magnética se repite varias veces, o sea, son varias veces las que yo tengo que emitir ese pulso de radiofrecuencia y las que yo recibo, lo que es información del paciente. Tienen que ser así para que yo finalmente tenga una imagen, la imagen deseada con la calidad específica, con la información específica que deseo. Entonces, este proceso lo vamos a ver varias veces. Varias veces se van a estar emitiendo los pulsos de radiofrecuencia y varias veces yo voy a estar recibiendo la información del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Como esto dura varias veces, fíjense, perdón, aquí cometí un error. Cometí un error, pero fue porque esta diapositiva se me adelantó, si no, entonces hubiese abordado de esto. Perdón, lo siento, esta diapositiva no me había fijado que la había puesto después. Me disculpo aquí por esto, porque no, me disculpo por esto, disculpen. Tenía que haberla comentado, pero estaba más adelantito y no me había fijado. Ok, ahora, también me había faltado comentar esto antes de partir al siguiente, y es exactamente cómo tengo yo la imagen de densidad protónica, porque recuerden que la imagen de resonancia es una conformación de densidad protónica tipo T1, de T1 y T2. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo tengo yo la densidad protónica? Si ya vi yo cómo tenía T1 y ya vi yo cómo tenía T2, ¿cómo tengo densidad protónica? Y fíjense que aquí, básicamente el proceso donde yo tengo la densidad protónica es el mismo que T1. Básicamente es el mismo. Vean ustedes, porque ¿qué vimos para T1? ¿Qué vimos para T1?
En T1 lo que vimos es lo siguiente. Vamos a ver, voy a adelantar. Y en T1 básicamente lo que vimos es que obteníamos la información en base a lo que era la monetización longitudinal, o sea, en base al crecimiento de la monetización longitudinal. Y a partir de esto nosotros teníamos T1. Ahora, ¿qué sucede? Ahí mismo, en ese proceso de crecimiento de la monetización longitudinal, yo voy a tener también densidad protónica. Solo que la información de la densidad protónica, yo lo tengo siempre en ese proceso, pero la información va a venir justamente después de que yo tenga la información en T1. Eso es básicamente como tengo la información de densidad protónica. O sea que justamente, después de que yo haya tenido la información para T1, yo tengo ahora la información para densidad protónica. O sea que es exactamente alargando el proceso, por decírselo así. O sea que en el mismo proceso, donde yo tengo T1, también voy a tener densidad protónica. Es exactamente lo que sucede en ese proceso de monetización longitudinal. Y bueno, esto solo comentándolo porque ya este paso era casi el mismo, la densidad protónica, y ya volviendo a lo que era esta parte, TR, T y Fripp Angle, que son 3 parámetros que utilizo para lo que es la imagen de resonancia. Entonces, fíjense lo siguiente, como les había comentado, o sea, varias veces nosotros, es mejor dicho, el equipo emite los pulsos de radiofrecuencia, o sea que es un proceso que se repite varias veces, y varias veces yo voy a estar teniendo lo que es la señal del paciente, o información del paciente, como le conocemos, FID. Entonces, ¿qué pasa? Vienen ustedes y el operador perfectamente puede estar regulando, primeramente, cuánto tiempo se estará emitiendo el pulso de radiofrecuencia, exactamente cuánto tiempo, por decírselo así, se va a estar emitiendo este pulso de radiofrecuencia. Es como por decirles el tiempo de exposición. Ustedes, así como aprendieron que en radiología, bueno, en una radiografía ustedes pueden regular el tiempo de exposición, aquí también ustedes pueden regular cuánto tiempo va a estar emitiéndose el pulso de radiofrecuencia. Eso es lo que sucede. Entonces, ustedes pueden regular cuánto tiempo se va a estar emitiendo el pulso de radiofrecuencia y pueden regular también cada cuánto se va a estar emitiendo ese pulso de radiofrecuencia. Eso es lo que pueden ir regulando. O sea, pueden regular exactamente cuánto tiempo se va a emitir ese pulso y cada cuánto tiempo se va a estar emitiendo ese pulso. Es lo que pueden regular. Entonces, en base a estas dos premisas, nosotros podemos introducir estos dos conceptos, estos dos parámetros. Primeramente, el tiempo de repetición o TR, como lo conocemos TR. ¿Qué es este tiempo de repetición o TR? Fíjense muy bien que básicamente, y lo voy a leer literalmente así como está aquí, y aquí traigo una serie de ilustraciones para que ustedes entiendan exactamente qué es ese tiempo TR. Es el tiempo que transcurre desde que se emite el pulso de radiofrecuencia, o sea, desde que viene el equipo, emite el pulso. Vean aquí, emite el pulso del equipo. Los núcleos absorben la radiofrecuencia, entonces vean ustedes, la radiofrecuencia viene, se acerca a los núcleos y los núcleos la absorben. Y comienza el proceso de crecimiento de magnetización longitudinal, vean ustedes. Y entonces, obviamente, ya sabemos muy bien que en este paso, luego lo que continúa, obviamente, es que luego los núcleos retomen nuevamente a lo que es su orientación, a lo que es la orientación del campo magnético. Vean ustedes, aquí se ve muy pequeñita la imagen, pero es básicamente la misma figura que vimos en clases anteriores, donde venía y crecía nuevamente, o donde venía y miramos el crecimiento de la magnetización longitudinal. Y justamente termina ese proceso de crecimiento de magnetización longitudinal, se vuelve a emitir otro pulso de radiofrecuencia y se vuelve a emitir un pulso de radiofrecuencia. Vean ustedes, o sea que básicamente es el tiempo que hay desde un pulso de radiofrecuencia a otro pulso de radiofrecuencia. Eso es lo que es TR. O sea, ¿cuánto ha transcurrido desde que yo emito un pulso? Aquí yo vuelvo a emitir otro pulso. Eso es lo que es el tiempo de TR. Esto básicamente, por decirlo así, ¿saben? Esto básicamente, por decirlo así, el tiempo, vamos a ver, ¿cómo lo podemos, a ver, qué similitud hay en rayos X? No, si solo hay un disparo no tiene similitud. No, porque solo hay un disparo. Si fueran dos disparos los que hiciéramos en el momento, ahí sí, pero como solo es un disparo nada más, sí, no tiene tanta similitud en rayos X, pero esto es básicamente lo que es el tiempo de repetición.
Y entonces, fíjense que ese tiempo de repetición, y veámoslo ahora en una gráfica, porque esto nos va a ayudar también a saber exactamente después qué tipo de imagen vamos a tener. Si nosotros miramos eso es lo que acabo de explicar ya en una gráfica, nosotros vamos a estar visualizando una gráfica como la siguiente. Vean ustedes, viene y la magnetización longitudinal crece. O sea, viene. Ustedes, bueno, viene el equipo, emite el pulso de radiofrecuencia. En eso que emite el pulso de radiofrecuencia, vienen los núcleos, absorben ese pulso de radiofrecuencia y luego poco a poco va creciendo la magnetización longitudinal. Entonces lo que está reflejando aquí, se emite el RF, que recuerden que RF es pulso de radiofrecuencia, poco a poco va creciendo la magnetización longitudinal y el equipo registra ese crecimiento de magnetización longitudinal y en base a ello obviamente sabemos que asigna una escala de grises. Pero ¿qué sucede entonces? Justamente cuando se vuelve a aplicar otra vez el pulso, es ahí exactamente lo que es el TR. Es exactamente, básicamente desde un pulso, cuánto se ha recuperado la magnetización longitudinal hasta que se vuelve a aplicar otro pulso de frecuencia. Eso es lo que es el TR. Entonces vean que el TR, dentro del TR va a estar contenida la información para lo que es el T1 y la información para la densidad protónica. Porque recuerden que exactamente justo después de que viene la información del T1, viene la información para la densidad protónica. Eso es lo que, a fin de cuentas, me va a estar regulando el TR. Luego, ¿qué pasa con el tiempo T? El tiempo T es otro parámetro que utilizamos. El tiempo T o tiempo eco, lo que es el tiempo, vean ustedes, lo voy a leer ahorita y con esta serie de ilustraciones me va a ayudar a explicar esas palabras. Vean ustedes, el tiempo es el tiempo que transcurre desde que se emitió el pulso de radiofrecuencia. Vean ustedes, el equipo emite el pulso de radiofrecuencia. Hay un decaimiento de la magnetización transversal. Recuerden muy bien que luego de emitir el pulso de radiofrecuencia los núcleos absorben el pulso de radiofrecuencia. Ven ustedes, y ahí en este proceso, solo que ahora lo estamos viendo en torno a la magnetización transversal, viene y la magnetización transversal va decayendo poco a poco porque justamente después de que se ha absorbido ese pulso, justamente después de ese proceso, ya la magnetización transversal va decayendo poco a poco. Solo que aquí no se ve tan bien porque está chiquita la figura, pero recuerden muy bien que en ese proceso de decaimiento de magnetización transversal es donde ya se emite la FID. Entonces, ven ustedes, se emite la FID y por eso es que dice, y se registra la FID proveniente del paciente. Y aquí vemos ya la FID que sale del paciente y llega a las antenas o bobina de radiofrecuencia. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? En términos simples, ¿qué es el tiempo eco? ¿Qué es el tiempo eco en términos simples? Básicamente, es el tiempo desde que transcurre desde que se emite el pulso de radiofrecuencia, se emite el pulso de radiofrecuencia hasta que yo obtengo la señal proveniente del paciente o la información o la FID. Así la vamos a conocer, o la FID. Ahora, ¿por qué se llama tiempo eco? Porque vean que básicamente es como un eco, es básicamente la misma idea de un eco. Yo envío una señal y el tiempo que ha transcurrido, yo tengo la FID, o sea que básicamente es como enviar una información y que yo tengo una respuesta a esa información. Por eso es que le llamo eco. Por eso es que le llamo tiempo eco. Porque yo envío el pulso de radiofrecuencia y luego yo recibo esa información por medio del pulso de radiofrecuencia que yo envié. Por eso es que lo voy a estar llamando tiempo eco. Y vean que todo este proceso, exactamente todo este proceso que aquí lo están viendo en una figura, si yo lo miro ya en torno a una gráfica, yo voy a estar visualizando esta gráfica, así como esta misma gráfica. Vean, ¿qué es lo que me dice la gráfica? Aquí lo que me dice, se emite el pulso de radiofrecuencia, veo yo que la magnetización transversal va decayendo,
Y obviamente saben muy bien que en este proceso de caimiento de magnetización transversal es donde yo tengo la información T2. Y entonces, básicamente, justamente donde ya terminó el proceso de decaimiento de la magnetización transversal, es donde ya tuve yo la información necesaria, donde yo tuve ya la FIDE, y por eso es que la gráfica se visualiza así. Y esto es básicamente lo que es el TE. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se emitió la radiofrecuencia, decae la magnetización transversal, y yo tengo ya la señal necesaria o la FIDE? Eso es básicamente lo que se representa en la gráfica. Y bueno, miren, yo sé que tienen varias dudas con respecto a todo esto, o no tienen dudas. Preguntas hasta aquí. ¿Cómo vamos captando todo esto? Preguntas. Por mi parte, bien, todo bien. Creo Está que le bien, acabo de vamos. entender un poquito más con la gráfica. Está bien, no se preocupe. Preguntas. Vamos a ver, preguntas. No puedo avanzar lo siguiente, y lo siguiente sí es importante, porque lo siguiente ya no es por qué exactamente estamos viendo todo esto, porque esto es importante exactamente, porque ese tiempo TR y T son parámetros que van a regular el tipo de imagen. Entonces, preguntas. Aprovechemos ahorita este par de minutos para responder a cualquier pregunta que tengan. Y luego, obviamente, yo les puedo hacer preguntas a ustedes. Vamos a ver. María Escobar, ¿tiene alguna pregunta, María? No, parece que María no tiene. Los demás, quiero escuchar, por favor. Aprovechemos ahorita, vaya. Aprovechemos ahorita, hagan sus preguntas ahorita. Vamos a ver, Zoila, Johnny, Kevin, Alejandra, María, Lauren, Catherine, Karen, Emima, Aaron. La gráfica de ahorita fue lo que no entendí, ingeniero. Está bien, no se preocupen. Y Kimberly está aquí Kimberly. No está Kimberly. Bueno, está bien. ¿No está Kimberly en la lista, Alejandra? ¿O Karen? No recuerdo haberla apuntado aquí en la lista que tengo. Solo ahí hace falta. ¿O quién más hace falta? Cuando estábamos 18, cuando usted entró. Ok. Génesis también falta. Génesis, pero Génesis llega a las 6. No se preocupe. Listo. Okay. Entonces, perfecto. Entonces, Alejandra me dijo que tenía ¿Me puedo volver a repetir su pregunta, Alejandra? Sí, no, con esta última gráfica fue que me confundí un poco. No se preocupe, no se preocupe. No, miren, yo sé que es que esto se mira demasiado físico, ¿verdad? O sea, se mira un proceso demasiado físico, y a lo mejor puede parecer algo difícil de comprender exactamente. Entonces, miren, voy a volver a repetir lo que dije en esta figura. Y recuerden muy bien lo que es el tiempo eco. Vamos a ver, lo voy a repetir también con el tiempo TR. Tiempo TR, nuevamente. Tiempo TR, tiempo eco. Ven ustedes, nuevamente. Tiempo TR. Tiempo que transcurre desde que se emite el pulso. Vean ustedes, aquí se emite el pulso de radiofrecuencia. Los núcleos absorben la radiofrecuencia. Los núcleos absorben la radiofrecuencia. Ven ustedes. Comienza el proceso de crecimiento, magnetización longitudinal. Ven ustedes, o sea, como ya absorbieron esa radiofrecuencia, ya los núcleos vuelven a la dirección campo magnético, o sea, se ve ahí el crecimiento nuevamente de magnetización longitudinal, y se vuelve a emitir otra vez el pulso de radiofrecuencia. Básicamente es eso, el tiempo TR, básicamente en términos simples, y viéndolo mucho más simple, el tiempo que hay desde que se emite, desde el tiempo que hay, básicamente desde un pulso de radiofrecuencia de RF a otro pulso de radiofrecuencia, a otro pulso de RF. Eso es básicamente el tiempo de repetición, en términos ya mucho más simples. O sea, tiempo que hay desde un pulso a otro pulso que se emite. Entonces, vean ustedes qué es lo que sucede con la gráfica, y por qué la gráfica después va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos visualizando la magnetización longitudinal, porque vean ustedes, aquí donde está este cuadrito RF, indica que exactamente aquí se emite la radiofrecuencia. Exactamente aquí se emite la radiofrecuencia, y que en ese proceso, obviamente, sabemos muy bien que se visualiza el crecimiento de la magnetización longitudinal. Ven ustedes, se visualiza el crecimiento de la magnetización longitudinal,
Y aquí lo que vemos es justamente cuando se vuelve a repetir la error frecuencia. En ustedes se vuelve a repetir la error frecuencia. Hay un crecimiento de magnetización longitudinal y justamente aquí se repite nuevamente la error frecuencia. Eso es lo que es esto es lo que nos indica la gráfica. Esto es lo que nos indica la gráfica. Y entonces, respondiendo a la pregunta de Alejandra, vean nuevamente tiempo eco, tiempo que transcurre de que se emitió el pulso de frecuencia, tenemos nuestro pulso de frecuencia. Bueno, saben muy bien de que para que luego hay un decaimiento de magnetización transversal, los núcleos tienen que absorber el pulso de frecuencia, cambian de dirección, y nuevamente ven, poco a poco se va, una vez que se ha absorbido ese pulso de frecuencia, ven ustedes que también, poco a poco, una vez que los núcleos se van recuperando en la dirección del campo magnético, poco a poco se va disminuyendo la magnetización transversal. ¿Y qué pasa? En este proceso se emite el FID, y este FID es precisamente aquí, exactamente aquí, donde se mide ese tiempo, exactamente aquí, justamente aquí, cuando yo tengo ya la señal, es el tiempo eco. O sea, básicamente, el tiempo desde que yo emito el pulso de frecuencia y que yo tengo la respuesta, o sea, la información de ese pulso de frecuencia. Eso es el tiempo eco. Entonces, explicándolo con la gráfica, vean que la gráfica gira en torno al decaimiento de la magnetización transversal. ¿Ven ustedes? Magnetización transversal, cómo se va decayendo con el tiempo desde que se emitió el pulso de frecuencia, cómo se va decayendo con el tiempo, y exactamente aquí es cuando ya se recibió toda la información que vemos aquí. Exactamente aquí donde termina la gráfica es donde ya se recibió la información del paciente. Eso es esa gráfica, lo que me indica la gráfica. Entonces, nuevamente, por favor, todos, ¿estamos claros, por favor? Porque todo esto lo voy a evaluar sí o sí. Entonces, por favor, ayúdenme, ¿estamos claros? Porque entonces después vengo y me pongo a hacer preguntas, respuestas breves en el examen y resulta que son pocos las que responden. Ayúdenme, por favor, aprovechemos ese momento. Preguntas. Por mi parte no tengo ninguna. Exactamente, ok, perfecto. ¿Los demás? Sí, todo claro. ¿Todo claro? ¿Los Ahorita con la demás? segunda explicación más clara, Luis. Está bien, perfecto. No se preocupen si no lo tienen completamente ahorita, porque para eso se puede volver a llevar la clase. No, broma. Porque, no, broma. Porque para eso, obviamente, todo conocimiento tiene su tiempo. Todo su conocimiento tiene su tiempo de comprender. Tiene su tiempo de comprender. Entonces, no se preocupen si no lo comprenden completamente todo. Van a transcurrir sus días para que ya la información ya la puedan asimilar completamente. Entonces, vamos ahora a lo siguiente, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cada ciclo del estudio consiste en un valor que yo le dé para el tiempo TR y en un valor que yo le dé para el tiempo T. Básicamente es eso. O sea, cada ciclo, o sea, por decirlo así, cada ciclo, es que ciclo es la palabra exacta que me escribe esto, porque cada vez que se va emitiendo esa frecuencia, hay un tiempo para el TR y hay un valor para el TR y hay un valor para el T. O sea que transcurre ese fenómeno, o sea, transcurre el proceso en donde se ve involucrado el TR y el proceso donde se ve involucrado el T para que finalmente yo tenga mi información. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a cuánto tiempo le dio para el TR y de acuerdo a cuánto tiempo le dio para el T, es que yo voy a estar visualizando ya sea una imagen T1 en densidad protónica o en T2. ¿Por qué? Porque vean lo siguiente. ¿Qué pasa si de repente, y se los voy a dejar así, qué pasa y cómo se los puedo explicar? Vamos a ver, ¿qué pasa si de repente disminuye mi tiempo TR? Disminuye el tiempo de repetición y es muy pequeño ese tiempo eco. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo disminuyo el tiempo TR? Lo que sería más o menos lo siguiente que vamos a ver aquí. Disminuyo el tiempo TR, yo estoy acortando este proceso y estoy acortando este proceso. O sea, si disminuye el tiempo TR, estoy acortando este proceso. Vean ustedes, yo disminuyo el tiempo TR, me acorto ese proceso y digamos que disminuyo también el tiempo T. Si yo disminuyo el tiempo T, yo recorto este proceso también.
¿Ven ustedes? Si yo disminuyo el tiempo T, recorto todo este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo opero con un TR muy corto, yo solo voy a tener la información en T1. Eso es lo que sucedería. Y digamos ahora que venga yo y trabaje con un TR muy largo, pero venga y me pongo a operar con un T muy bajo. Yo omito todo este proceso. O sea, básicamente estaría omitiendo este proceso. Es lo que quiero que entendamos. ¿Y qué pasa si de repente vengo yo y me pongo a operar con un TR muy largo y con un T muy largo también? Entonces yo estoy visualizando todo este proceso. O sea, estoy teniendo toda esta información, todo este proceso que están viendo aquí. Veámoslo ahorita en lo siguiente. ¿Qué es lo que acabo de decir exactamente? Lo que acabo de decir es esto. Esto es exactamente lo que acabo de decir. Que los parámetros del T y del TR, si ambos son muy cortos, yo solo estoy obteniendo el proceso adecuado para la información T1. Y si los parámetros de TR es largo, si el parámetro TR es largo y el T es corto, yo estoy obteniendo el proceso para la información de densidad protónica. Y si el parámetro de T es largo y el parámetro TR es largo, yo estoy obteniendo el proceso para la información de la imagen en T2. Es exactamente lo que yo dije en toda esta explicación. ¿Entendieron? ¿Entendieron todo esto? ¿Puede repetir lo último? Excelente, man. Ok, vamos a ver. Lo voy a volver a repetir exactamente. Seamos, está muy bien. Lo voy a volver a repetir. Vean ustedes, ¿qué pasa? Bueno, aquí vemos exactamente cómo es todo este proceso en cada ciclo. O sea, cada vez que se emite un pulso de frecuencia y se registra la señal del paciente. Es todo esto lo que sucede. Viene y ustedes dan un tipo TR. Hay aquí lo que estamos viendo es un crecimiento de la manifestación longitudinal y aquí lo que estamos viendo es un decaimiento de la manifestación transversal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me pongo a modificar estos valores de TR y TE? ¿Qué pasa si yo me pongo a disminuir el tiempo TR? Si yo lo disminuyo. Si yo lo disminuyo el tiempo TR, vean ustedes, o sea, si yo disminuyo el tiempo TR, omito todo este proceso. Todo este proceso, mejor dicho, todo este proceso que ven aquí, si yo trabajo con un TR bajo, vean ustedes, TR bajo. TR bajo, pero no solo el TR bajo, sino que TR bajo y TE bajo, porque yo también omití el segundo proceso que está aquí. Ve aquí. T bajo y TR bajo. Entonces, que es básicamente lo que yo hago, simplemente obtener T1. Pero ¿qué pasa? Si ahora vengo yo y vengo y entonces en vez de solo utilizar y digamos que, no, mejor dicho, digamos, venga yo y trabaje nada más con un T corto y un TR largo. Yo estaría obteniendo el siguiente proceso. Vean, TR largo y T bajo o corto, lo mismo. Vean ustedes que yo estoy obteniendo el proceso para T1 y densidad protónica, pero estoy acortando el proceso de T2. Ahora, ¿qué pasa si vengo yo y utilizo un TR largo y un T corto? Y el T largo, como están viendo aquí. Vean ustedes, TR largo y T corto. O bajo, vaya, lo mismo, bajo o corto. Entonces yo tengo ya el proceso para T2. Yo ya estoy agarrando ese proceso para T2. Y es precisamente lo que me muestra aquí esta gráfica. Que en base al valor de T y TR que yo escoja, yo voy a tener una imagen, ya sea en T1, densidad protónica o T2. ¿Ven ustedes? Un TR corto y un T corto, T1. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo con un T corto y un T largo, estoy emitiendo básicamente, un T corto y un TR corto, estoy emitiendo esto. Vean, y solo tengo información para imagen T1. Y con un TR largo y un T corto, densidad protónica. ¿Por qué? Perdón, ¿qué horas tienen? Disculpen. 3 y 3. No, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Un momentito.
Y, ok. ¿Y qué pasa si utilizo entonces también un TR largo y un T largo? Vean ustedes, yo ya perfectamente obtengo mi información para lo que es T2. Esto, yo tengo mi información para T2. Aquí lo estoy teniendo. T2. Vean, entonces por eso es que en base a los parámetros TR y TE, yo puedo obtener ya sea T1, densidad protónica o T2. Eso es lo que quería que viéramos. Listo. Y Ajá, ¿le escucho? no sé si sea correcto, si no, corríjame. Al hacer todo ello, no sé si podríamos llamar que al modificar todo sería como una pérdida de obtención de la información del paciente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, porque miro que en la T1 con TR corto no se ve, ¿cómo decirlo? No tiene una imagen muy clara, igual que en la TR larga, no se ve, está como inconclusa el Aquí. tiempo de radiofrecuencia. Ajá. ¿Cómo así? Ahí se ve Inconcluso. como, o sea, cuando yo digo inconclusa me refiero al hecho de que no se alcanza a ver bien la estructura cerebral y todo lo demás. ¿Cómo se Aquí vería en una completa? por estas imágenes. Ujú. Es Yo, que por no, ejemplo, lo veo como, ¿cómo así? No entiendo. es que, por ejemplo, en la que me estaba mostrando antes se miraba muy bien la imagen del cerebro que queríamos, vaya, ¿Cuáles? que alguien lo quiera estudiar, por ejemplo. ¿Cuáles? Estaba súper atrás. Ahí, por ejemplo, esa parecida. Ahí. Ajá. Ah, no se Ahí, por preocupe. ejemplo, Sí, sí, ya le comprendí, no se preocupe. Lo que pasa es que es la imagen que yo estoy tomando. O sea, no es que lo que ok. pasa es que usted la imagen la ve algo así como más o menos, no es tanta Sí, calidad. como más nítida. Ah, no se preocupe, es que las imágenes, obviamente porque yo le tomo una captura de otro documento, entonces obviamente no se van a ver tan bien como que si yo lo estuviera viendo directamente en la sala de estudio. No se preocupe por eso, no se preocupe. Ah, ok. No se preocupe, ahorita, Ok. no, eso no tiene nada que ver. Pero si el tiempo TR-TE va a tener algo ahí que ver con lo que es el contraste de ruido en el estudio, ¿verdad? Vamos a ver todo eso y miren, yo realmente no sé si mañana podamos reunirnos. La razón es porque tengo que terminar muy bien todo esto. Como esto, pues estamos con una actualización del contenido, todo esto lleva su tiempo. No crean que actualizar contenido es algo que se hace una hora antes, no, sino que todo esto lleva su tiempito. Entonces, realmente no sé si tenga la siguiente actualización del contenido, porque lo que vamos a ver ahorita ya es más completo, ya es un estudio de resonancia más completo. Esto realmente, se lo digo, lo que hemos visto ahorita es súper básico, súper básico. Mi intención con esta clase es que veamos por lo menos ya un nivel intermedio, y un nivel que ya se espera más, Entonces, una de las dificultades que yo tengo es que no, bueno, mejor, ok, démosle un momentito.